Bueno, hoy con esta franja, miren qué belleza, qué bonita es esta flor, también tiene mucho relieve, es precioso, la combinación de colores también. Algo mucho más sencillo que las abejitas. Bueno, las abejitas no eran complicadas, solo que llevan más vueltas y un poquito más de tiempo. Entonces vamos a relajar y hacemos esta que es divina también y vamos armando nuestro jardín. Bueno, esto lo voy a dejar por un lado y acá estoy con mi franja que, si recuerdan, siempre vamos a adelantar la hilera de varetas, media vareta y punto bajo. En todas les repito lo mismo, todas comienzan de la misma forma y luego nace la flor que sea o el dibujito que queramos hacer. Pero todas son así como las franjas negras. Las franjas negras son todas iguales y se tejen 3 hileras de media vareta. Entonces, yo ya adelanto, esta es mi muestra que venimos haciendo de 22 puntos y esta hilera la vamos a hacer con 2 colores. Vamos a hacer con verde, en mi caso, y el rojo que elegí para las florcitas. Estos pequeños detalles que tiene ahí simulan ser unas florcitas. Bueno, entonces vamos a combinar estos 2 colores. Y vamos a comenzar con puntos bajos. Vamos a comenzar solo con el verde. Ustedes van a elegir los colores de la florcita que quieran hacer. Puede ser amarillo, puede ser naranja. Pero como mis flores van a ser turquesas, me gustó que el rojo resaltara. Pero obviamente cada uno va a elegir sus colores preferidos. Esta, como es una pequeña muestra, voy a hacer los primeros puntos, que son 3 en verde. El tercero no lo voy a cerrar con verde, porque este verde me lo voy a ir llevando. Si recuerdan, como veníamos combinando los colores, vamos haciendo cambio de color y al cambiar el color lo cierro con el color nuevo y ajustamos. Bueno, voy a tejer mi primer punto bajo, pero no lo voy a cerrar, lo mantengo en la aguja. Voy a saltar al segundo punto, nuevamente saco la hebra y lo mantengo en la aguja y voy a ir al tercero. Ahí. Una vez que tengo las 3 hebras, las 3 lazaditas de estos 3 puntos, tomo una lazada y cierro hasta ahí con rojo. Ahora vuelvo el rojo hacia adelante y voy en búsqueda del verde para terminar de cerrar este dibujito, este motivo. ¿Ven? Ahí. Ajusto con el rojo y miren lo que voy a hacer con el verde. En el último punto que hice rojo, lo voy a compartir. Aquí voy a hacer mi primer punto verde. ¿Ven? Entonces, tenemos 2 puntos que corresponden a este dibujito. El tercero que tejí lo voy a compartir, o sea que va a pertenecer el espacio al verde. Solamente estiré un poco la hebra, la lazadita esta, para hacer este motivo tan bonito que queda. Bueno, entre este motivo y el próximo vamos a tejer 5 puntos bajos y luego repetimos esta florcita. Entonces yo ya tengo un verde aquí, voy envolviendo el rojo, recuerdan que los vamos llevando, 3, 4 y 5. ¿Qué hago con el quinto? No lo cierro con verde porque voy a cambiar nuevamente el color. Entonces, llevo para adelante el verde, cierro con el rojo, ajusto, tiro un poquito de este verde y otra vez repito esta florcita. Entro en el primer punto, tiro la lazada. Entro en el segundo, tiro la lazada y entro en el tercero y nuevamente tiro la lazada. Ahora sí, tomo hebra, cierro los 3 juntitos y cambio el color. Llevo para adelante el rojo, voy en búsqueda del verde, termino de ajustar este punto, tiro un poquito del rojo y en el mismo espacio de este último puntito tejo mi primer punto verde ahí. Voy por el segundo, tercero, cuarto y recuerden, el quinto me freno ahí y nuevamente cierro con el rojo.
Cada vez que cerramos y cambiamos el color, ajustamos un poquito con el color que va a quedar debajo. Y otra vez, una lazada, al lado otra y al lado otra. Cuando tengo las tres, tomo hebra del mismo color, la cierro, pero es el momento de hacer el cambio de color. Entonces, me traigo este hilito rojo hacia adelante y cierro con el verde. Ajusto y en el mismo espacio de este último rojo tejo mi primer punto verde. Bueno, así a lo largo, obviamente, de toda la hilera. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a cortar el rojo. Y con el verde, una cadenita, voy a levantar una cadenita, doy vuelta y regreso contando los mismos puntos que tenemos en la base, todo con verde. Ahí tengo 2, 3. Recuerden que aquí son 2, los rojos, o el color que ustedes elijan hacer su florcita. Son 2 porque estamos contando estos 2 puntos. Este de aquí lo compartimos con el verde, que pertenecía al verde. Entonces, cuando hacemos la flor y estamos de atrás, solamente vamos a contar 2 de esos rojos, en mi caso. Y así tenemos que ir recuperando todos los puntos que teníamos de base. Si hacemos la manta, por ejemplo, la grande, que yo elegí 100 puntos, obviamente tengo que volver a recuperar mis 100 puntos. Esta es una muestra de 22 puntos y aquí voy recuperando mis 22 puntos. Bueno, así de sencillo es esta parte, así que me quedo tejiendo y después les muestro cómo seguimos para nuestra florcita, la flor más grande. Acá llegué al final, nudito, cortamos y vamos a volver con una hilera de varetas con el color de base, el color que ustedes hayan elegido de fondo, y vamos a hacer simplemente toda una hilera de varetas. Acá en el primer punto levanto 3 cadenitas, me voy llevando estas colitas ya para ir escondiéndolas y guardando, ordenando este tejido, y es simplemente hacer un poco de fondo para luego comenzar ¿sí? con partes de la flor más grande. Entonces es tejer varetas nada más. ¿Me quedo tejiendo? Bueno, miren, yo cuando llegué al final, acá directamente hacemos un nudito y cortamos, porque luego hay que empezar de este lado nuevamente. Y para hacer las hojitas vamos a hacer así. Vamos a contar de estos 5 puntos que hicimos entre medio. Acá no vamos a hacer flor, vamos a hacer cada medio de cada centro entre estas 2 rojitas. Bueno, vamos a elegir el espacio del medio, o sea que de estas 5 elijo la del medio y acá van a ser lo que sería la base de las hojitas, ¿sí? Entonces vamos a comenzar directamente con verde y vamos a comenzar así. Dejo una hebra ahí, paso mi aguja por aquí y simplemente vamos a hacer lazadas. Estiro ahí, tomo una lazada, regreso, tomo la hebra y estiro. ¿Ven? Con 2 lazadas es suficiente. Tomo hebra y cierro. Ajusto con una cadenita y ya me queda una de las hojitas hechas. Tejo 2 cadenitas y vuelvo a repetir lo mismo. Tomo una hebra en la aguja, paso, estiro, vuelvo a tomar lazada, paso y estiro y lo cierro. Ahí ajusto con una cadenita. Entonces voy a tirar un poquito ahí para que vean cómo tiene que quedar. Esto sería la base para luego formar la florcita aquí arriba. Vamos a separar de una hojita a la otra con 4 cadenas. Entonces, ahí voy. 1, 2, 3, 4. Y otra vez elijo el centro de estas 5 que tengo en verde, bueno, la del medio, y ahí vuelvo a repetir esas 2 lazadas. Tomo hebra, va de nuevo, estiro, cuando tengo las 2, cierro. Ajusto y hago 2 cadenitas.
y nuevamente repito el mismo movimiento. Tomo la lazada, entro aquí abajo, estiro, tomo la lazada de nuevo, estiro, ahí, dejo todo ahí en la agujita y cierro una y ahí otra vez. Y hago una cadenita. Cuando llegamos al final del tejido, vamos a dejar una hebra, en este caso. En la franja, obviamente, tenemos que repetir estos dos movimientos que hicimos aquí. Cada centro de estas dos rojas vamos haciendo una hojita hasta el final. Cuando llegamos a la del final, simplemente hacemos un nudo, dejamos una hebra un poquito larga porque luego hay que esconderla entre el tejido, tiramos ahí, que se forma el nudito con esa última cadenita que hicimos. En mi caso, en esta muestra solamente van a entrar 2 flores, ¿sí? Bueno, ahora vamos a tomar el color que ustedes elijan para la florcita y vamos a comenzar. Bueno, acá tengo mi color, no es el mismo de la manta porque se me terminó. Me voy a tener que ir a reabastecer, cosa de que amamos ir a una lanera a comprar los colores que nos gusta. Bueno, entonces lo voy a hacer con este azul clarito y vamos a hacer así la florcita. Miren, vamos a empezar. De donde están las hojitas, vamos a contar 2 puntos hacia atrás sobre el color de fondo que hayan elegido. Bueno, aquí tengo 1, 2. En este segundo punto voy a hacer un puntito bajo. Primero voy a hacer mi cadenita que hago siempre para comenzar el punto bajo. Es una cadena de ajuste nada más. Bueno, y hago un puntito bajo ahí. Voy a tomar la lazada y me voy a ir dentro de este arco que formamos con las hojitas. Y vamos a hacer 1, 2, 3 lazaditas. Ahí las mantengo en la aguja y cierro todo junto. Ajusto con una cadenita y voy a formar un picot. Un picot de 3 cadenitas. Miren, levanto 1, 2, 3, regreso y lo cierro ahí con un puntito bajo. ¿Ven? El picot se puede cerrar con punto deslizado, se puede hacer de más cadenas, de menos cadenas y también se puede cerrar con puntito bajo. Hay variantes. Vuelvo a tomar lazada y regreso al arco. Otra vez 1, 2, 3, cierro ahí y ajusto. Y va de nuevo un picot de 3. 1, 2, 3 y lo cierro. Acá en esta primer cadenita, en la primer cadenita del picot, ahí. Y lo cierro con un puntito bajo. ¿Por qué lo cierro con un puntito bajo y no con un punto deslizado? Porque yo quiero este espacio que me da el punto bajo, ¿sí? Si yo le hago un puntito deslizado, que también lo pueden hacer si les gusta, entonces este espacio me queda más pequeñito. Pero bueno, la idea era hacer esta flor, este motivo tan bonito. Y va de nuevo. Bueno, así vamos a hacerle 5 motitas, ¿sí? Cierro, ajusto y vuelvo a hacer las 3 cadenitas para mi picot. Lo cierro con un punto bajo y me voy a quedar haciendo 2 más y ya les muestro cómo seguimos. Cuando hacemos la última motita, no hacemos picot. O sea que el picot llega hasta aquí. Hacemos 1, 2, 3, 4. Hacemos este picot y una motita más, pero no lleva picot. Entonces, ahora vamos a hacer así. Vamos a hacer un punto bajo contando 1, 2 varetas, como hicimos aquí. 1, 2 a un costadito de las hojas. Y vamos a hacer un punto bajo. Este punto bajo vamos a abrazar la cadena verde, ahí, y cerramos el punto bajo. ¿Ven? Así nos tiene que quedar. Voy a hacer 2 cadenitas al aire y nuevamente cuento 1, 2 varetitas de la hoja hacia mí y vuelvo a hacer un punto bajo.
¿Por qué? Porque acá va a iniciar la nueva flor. Entonces miren lo que nos va a quedar en el medio. Nos van a quedar estos dos puntos de vareta. La cadena verde queda atrapada entre medio de los dos puntitos de la flor y comienza de nuevo con las motas. Entonces tomo la azada y otra vez vuelvo a hacer 3 pasadas, cierro, ajusto y comienza el picot. Con 3 cadenitas voy a la primera, la cierro con un punto bajo, ahí, y otra vez la mota. Bueno, así vamos a hacer a todo el largo de lo que sería nuestra franja. ¿Ven? La cierro, ajusto y voy a hacer el último picot y ya les muestro cómo va quedando. 1, 2, 3, voy a la primera cadena, cierro y vendría la tercera motita. Y acá me detengo para mostrarles nada más. Ahí. Miren, voy a tirar un poquito para seguir luego, pero quiero mostrarles cómo va quedando. Miren qué belleza esta flor divina que la podemos hacer en bordes, en el borde de algún chal. Miren qué cosa más bonita si ustedes se hacen un chal y le queda esta flor así, lo utilizan como puntillita. Bueno, ideas miles, muchas. Siempre se nos ocurren cosas bonitas para hacer con los trabajos que estamos aprendiendo. Miren qué belleza. Bueno, así vamos a ir haciendo toda la hilera. ¿Ven? Van atrapando con el puntito bajo la cadena y nos queda, siempre tiene que haber 2 en el medio. Entonces vamos a saber que no nos estamos equivocando porque son muchos movimientos, muchos puntos hay aquí. Bueno, me quedo a terminar esta muestra y ya les muestro cómo seguimos. Bueno, acá lo terminé como comencé. Recuerden que hay 2 de la hojita, 2 hacia el costado y hacemos un punto bajo. Y ahí se corta lo que sería la última florcita. Bueno, vamos a regresar a este punto y vamos a empezar a hacer el fondo. Volvemos con el color de base y nuevamente vamos a tejer varetas. Entonces yo voy a levantar 3 cadenitas. Ahí. Y vamos acá, que es el inicio, vamos a ir tejiendo las varetas que dejamos en el espacio de orillo. Tengo 3, 4, 5 y acá me detengo. Vamos a tejer la cesta en el mismo lugar que hicimos el punto bajo, pero vamos a pinchar sobre la vareta. Ahí. Vamos a hacer la séptima aquí atrás. Si recuerdan, dejamos 2 puntos para hacer el punto bajo de la flor. Bueno, ahí lo tejimos. Ahora tenemos que tejer este que está aquí pegadito a las hojas. Sería el séptimo. Entonces, paso por detrás, tomo la vareta y la tejo. Ahora, tomo la lazada nuevamente y voy a recuperar esta vareta que me quedó en el medio de las hojas. Entonces, si ustedes bajan un poquito, la flor la van a poder ver. Está acá. En el medio nosotros dejamos una vareta, en el medio de las hojitas. Bueno, esa vareta la vamos a recuperar. Y la vamos a tejer acá. Se me mezcla ahí la colita de inicio. ¿Ven? Esa la tejemos. Y estamos recuperando todos los puntos. Ahora, tomo la lazada y nuevamente vengo a esta que está pegadita a la hoja. Recuerdan que eran 2 hasta antes de hacer el punto bajo. Bueno, esta la tenemos que recuperar. Y ahí voy por detrás y la tejo. Y ahora voy a tomar la lazada. Voy a ir por aquí adelante y voy a tejer sobre el punto bajo. Tomando el punto bajo, la cadena verde y el punto que está aquí abajo, que sería esta vareta. Ahí, por encima. Tomo la lazada y la estiro. No hago la vareta como hago siempre, que le doy el rulito, la cierro en la primera parte, cortito siempre. Entonces, esta vareta la vamos a hacer más alargada. Entonces, recién acá, cuando estiro
y paso todos estos puntos que tengo por debajo, recién ahí cierro el primer tiempo. Y ahora tomo la lazada y cierro lo que sería el segundo tiempo de la vareta. ¿Ven? Entonces me queda una vareta estirada, alargada. Voy por este otro punto que tengo aquí. Recuerden que estos centrales son 4. Eran los 2 del centro más los 2 que sostenían ese punto bajo de la flor. Entonces voy de nuevo. Paso, estiro la hebra ahí hasta llegar a cubrir estas 2 cadenas y recién ahí cierro y cierro. Ahí cerré mi vareta. Nuevamente, va de nuevo. Voy hasta abajo, estiro y cierro un poquito más arriba de lo que sería normal la vareta. Y ahora me tocaría donde está el punto bajo. Paso, estiro y vuelvo a cerrar esa vareta. ¿Ven? Ahora tomo la lazada y me voy al que está aquí al lado, que está entre la hoja y lo que era el punto bajo de la flor. Esa vareta la voy a recuperar y la tejo. Y ahora me toca la que está entre medio de las hojitas, o sea que yo puedo doblar la flor y ahí la veo. ¿Ven? Acá está la vareta central. Miren, si yo abro ahí, la van a ver. ¿Ven? Ahí abajo. Bueno, ustedes la van a notar enseguida. Saco la hebra y tejo mi vareta. Bueno, así vamos a ir con todos estos puntos recuperando punto por punto. Ahí voy sobre el punto bajo y ahora me quedarían estos de orillo. ¿Sí? De todas maneras, como les recuerdo todo el tiempo, cuando hacemos trabajos así tan grandes, contemos todos los puntos, porque por ahí se nos puede escapar alguno. Voy a estirar un poquito y quiero mostrarles cómo va quedando este trabajo. Y ya se termina. Esto termina aquí. Miren qué belleza, cuánto relieve, qué forma tan bonita tiene esta flor. Muy bonito. No cortemos la hebra porque ahora vamos a volver, pero quería mostrarles qué belleza como queda este trabajo. Bueno, ahora cuando llegamos al final de nuestra franja, de nuestra tira de flores, de este jardín maravilloso que estamos haciendo, vamos a levantar un punto y giramos. Cuando giramos, volvemos todo en punto bajo. Fácil. Esta vuelta viene fácil. Doblo un poquito la flor para que no me moleste. Después la reacomodo. Y volvemos todo en punto bajo. Me quedo tejiendo porque esto es muy simple. Bueno, una vez que llegamos al extremo este, vamos a volver. Voy a hacer una cadenita y vamos a volver con medias varetas. Pero vamos a tejer medias varetas hasta llegar al centro de la flor. ¿Ven? Y vamos tejiendo medias varetas hasta llegar a esta vareta que hicimos en el medio de las hojitas. ¿Ven? Si giramos así la florcita, bueno, hasta llegar o a este punto o a este punto que está al lado. En cualquiera de los dos podemos elegir este. Miren, voy a hacer una media vareta más. Y ahora esta media vareta vamos a hacer así. Tomamos la lazada y vamos a pasar la aguja por detrás abrazando este motivo central de esta motita que tenemos en el medio. La vamos a abrazar y vamos a pasar también al mismo tiempo por el espacio que nos tocaría hacer la media vareta. ¿Ven? Ahí pasamos toda la lazada, sostenemos la flor y recién ahora cerramos el punto. ¿Ven? Entonces nos queda aquí la florcita sujeta, así no se cae y queda bonita con movimiento de todas maneras. Entonces, volvemos otra vez a la hilera que venimos tejiendo y cuando lleguemos a la otra vamos a repetir exactamente lo mismo que ya se los voy a mostrar. Ven que voy a traer mi hebra. Sigo. Ahí. Cuando veo que llegué al espacio donde está esta vareta en el medio de las hojas, aquí,
Entonces tomo la lazada, abrazo la mota del medio, paso la aguja y voy en búsqueda del punto que me tocaría tejer en este espacio. Ahí. Traigo la aguja, la paso por todos lados, acomodo para hacer mi media vareta, tomo la lazada y la cierro. Entonces, hago la media vareta y sostengo la flor, todo junto. Y así vamos a ir hasta el final de la hilera. Vamos a ir sujetando flor por flor, ¿eh? Con medias varetas. Miren qué bonito que queda. Y le queda movimiento igual de todas maneras. Miren qué belleza. Cuando llego al final de la hilera, no corto la hebra y voy a regresar con varetas. ¿Ven? Llego aquí al final, hago mi cadenita para girar, completo la vareta de orillo con 2 cadenas más y regresamos con varetas, ¿sí? Miren, súper fácil. Voy a tirar un poquito y les quiero mostrar cómo queda. Vamos a reacomodar las florcitas, que las doblamos un poco para manejar estos movimientos que tiene. Miren qué belleza. Me quedo a terminar toda la hilera de varetas y ya se nos termina la franja, ¿eh? Bueno, y mi última hilerita, que es en punto bajo, la voy a combinar con naranja. En mi caso, obviamente, como siempre digo, ustedes pueden elegir estos colores, no hay ningún problema. O pueden elegir los colores que más les guste. Esta manta se presta para utilizar todos los colores que tenemos, porque realmente un jardín siempre tiene que tener mucho color y queda precioso. Un jardín con flores, ¿no? Porque también tenemos jardines que son todos verdes, pero bueno, en este caso es un jardín como a mí me gusta, con mucho color. Me quedo a terminar esta franja naranja y ya les muestro cómo unimos a las muestras anteriores. Bueno, miren qué bonito que queda con la franja naranja, queda precioso porque son colores que resaltan. A las abejitas yo le agregué la franja en negro. Recuerden que en el segundo video tenemos, en la segunda franja vendría a ser, tenemos cómo hacer, son 3 hileras de medias varetas nada más y las tejemos en relieve. Siempre tejemos en relieve porque estamos buscando todos estos movimientos que forman los puntos. En la abejita, por ejemplo, yo la uní con punto cangrejo aquí y aquí con punto bajo. En este caso la voy a unir con punto bajo, pero miren qué bonito que queda. Ustedes pueden ir combinando. Y si se animan y quieren jugar y probar con algún otro punto, también lo pueden hacer. Entonces, directamente tomo el primer punto aquí, el primer punto de la otra franja y comienzo a unir con puntos bajos en este caso. En esta oportunidad, y vamos cambiando y vamos agregando formas diferentes que quedan bonitas, muy bonitas. Bueno, miren qué bonito, simple. Tomamos las 2 capitas, la franja de adelante y la de atrás, y unimos con puntos bajos. Vamos combinando colores y queda realmente precioso. Me quedo tejiendo esto, que es muy fácil, y luego les muestro cómo queda. Miren qué bonito que queda con este verde combinado, y así vamos a ir formando nuestras florcitas. Una belleza. ¿Qué les parece si pasamos ya a otra franja? Miren qué bonito que va quedando esto. Un trabajo bellísimo. Bueno, acá esta franja es una flor preciosa también y vamos a hacer lo mismo. La base es una hilera de varetas, una de media vareta y una de punto bajo. Como siempre les recuerdo, todas igual. Acá, ¿qué hice yo? Tomé 2 verdes. Tomé un verde oscuro y este otro que es un poquito más clarito, muy vivo, muy bonito. Y vamos a hacer hileras en punto bajo. Luego de hacer nuestra base para la franja, vamos a tejer puntos bajos. Miren, acá comienzo el primero. Y esto es muy simple, muy fácil. El puntito bajo, vamos punto por punto. ¿Cuántas hileras de puntos bajos vamos a hacer aquí? 3. O sea que cuando llego al final de la hilera, regreso con punto bajo, y cuando llego al inicio otra vez, vuelvo a hacer una hilera en puntos bajos, ¿sí? Voy, vuelvo y tengo las 3 hileritas. Termino aquí, regreso, cuando llego aquí,
termino con verde una vez más. Así que me voy a quedar tejiendo estas 3 hileras y luego les cuento cómo comienza esta flor nueva que es muy bonita. Acá tengo mis 3 hileras de punto bajo en verde oscuro, un verde tengo 2 colores, queda como matizado. Y vamos a empezar a hacer las hojitas de esta flor o la ramita, la base. Vamos a contar 1, 2, 3, 4 puntos de orillo. En el quinto, voy a pinchar aquí, voy a tejer un punto bajo. Ahí mi cadenita y un punto bajo. Ajusto. Ahora voy a tomar la lazada y me voy a ir hasta abajo a este punto, a esta primera hilera de verde. Recuerden que tenemos 1, 2, 3, 4 que eran de orillo. El quinto es donde pinchamos el punto bajo. Entonces en el de al lado, en el sexto, voy a hacer 3 varetas estiradas, pero las mantengo en la aguja. ¿Ven? No la voy a cerrar. Hago 2 y hago 3. Ahí. Una vez que tengo las 3 más el arito del punto bajo, ahora tomo la lazada y cierro todo junto. Ajusto con una cadenita y formo lo que sería la primera hojita para esta flor. Hago un puente de 2 cadenas y repito esta hojita pinchada en el mismo espacio. Estiro, hago la primera vareta, estiro la segunda y las mantengo en la aguja y la tercera. Ahí. Cierro y ajusto con una cadenita. Entonces me voy a ir al punto de al lado y voy a tejer ese punto bajo como hicimos en el inicio de esta hoja. ¿Ven? Miren cómo tiene que quedar. Así. Bien gordito. Punto bajo. Las 3 varetas las cerramos juntas. 2 cadenas y repetimos las 3 varetas. Y luego viene el punto bajo. Ahora voy a hacer un puente de 2 cadenas. Voy a saltar 2 puntos de base y repito este movimiento que hicimos con las hojitas. Un punto bajo, tomo la lazada y me voy hasta aquí abajo, a este punto. Y ahí comienzo a hacer esas 3 varetas que las vamos a cerrar todas juntitas. Bueno, este movimiento lo vamos a hacer a lo largo de la franja, esta que vamos a hacer con nuestra flor nueva. Recuerden de hacer una cadenita para ajustar y luego el puente de 2 cadenas para hacer la otra hoja. Y la hacemos en el mismo espacio, ¿sí? Me voy a quedar tejiendo porque esto es muy simple. Ahí. Cierro y ajusto. ¿Ven? Y hacemos el punto bajo aquí, al lado, el que le corresponde en el punto de al lado. ¿Ven? Así vamos a ir formando la base para tejer nuestra flor a lo largo de toda la hilera. ¿Me quedo tejiendo? Así nos queda de bonita esta hojita bien gordita, bien acolchada, con mucho relieve. Y elegí este colorado, es un color muy bonito para hacer esta flor. Esta flor, comenzamos con la flor y la terminamos aquí mismo. No vamos a hacer cadenas ni vamos a hacerla continua como hemos venido haciendo con otras. Esta comienza y termina en cada uno de estos ramilletes de hojitas, ¿sí? Entonces vamos a ir dentro del arco. Voy a hacer una cadenita de ajuste y voy a tejer un punto bajo. Ahí. Tejo 7 cadenas al aire. Tengo 2, 3, 4, 5, 6, 7. Regreso al arco y vuelvo a tejer un punto bajo. Ahí. Bien ajustadito. Vuelvo a repetir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenitas. Regreso y nuevamente punto bajo. Ahí. Vamos apretando bien al borde. Una vez más volvemos a repetir este pétalo. Tengo 3, 4, 5.
6 y 7. Otra vez, punto bajo. Aquí voy a hacer una cadenita al aire, un punto bajo y vuelvo a repetir estos 3 pétalos nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Me quedo a hacer bien apretaditos, van a estar, pero es así la flor. 3 pétalos más de este lado y ya les cuento cómo seguimos. Acá hice el último punto bajo y voy a hacer una cadenita porque va a ser mi nudo. Dejo una hebra larga porque esta hebra que queda larguita hay que esconderla bien y hacer nudos por aquí adentro con una aguja lanera. Esta. Con las dos hacemos lo mismo. Esta queda bien larga porque es la del nudo y la vamos a ir llevando por aquí adentro y mientras vamos haciendo nuditos, porque nos tenemos que asegurar que no se vaya a soltar ni a destejer en ningún momento. Y esta que la vine trayendo con el tejido, también vamos a hacer lo mismo. La enhebramos en una aguja y la vamos llevando por dentro de cada flor. Bueno, esto es el inicio de esta florcita divina, que luego les muestro cómo sigue, pero miren qué belleza cómo queda con estos petalitos. Así vamos a hacer en cada uno de estos espacios, punto bajo, 7 cadenas por 3 veces. Recuerden que aquí en el medio viene el punto bajo, cadena y punto bajo. Y volvemos a hacer los pétalos de este lado, ¿sí? Bueno, me voy a quedar tejiendo porque es muy simple esta florcita. Y cuando termino esta muestra les cuento cómo seguimos. Miren qué bonito cómo tiene que quedar. Todavía el efecto falta de la flor porque todavía falta el fondo, pero ya miren qué belleza cómo queda. Bueno, vamos a hacer una hilera en punto bajo y con el color de base. Entonces, yo voy a comenzar acá con punto bajo, ahí. Hago mi cadenita de ajuste y tejo mi primer punto bajo. Tejo el segundo, bueno, los de orillo los tejo todos ahí. Cuando llego a la parte de la flor, que aquí tenemos un punto bajo, un punto que es el que sostiene las dos hojas y el otro punto bajo que queda de este lado. Bueno, en este lugar nosotros vamos a hacer 3 cadenitas al aire. 1, 2, 3. Porque son los espacios que le corresponden a estos 3 que están aquí. Vengo hasta el centro y solamente voy a tejer, corre un poquito la flor, solamente voy a tejer estos 2 que están aquí para envolver la cadena. Estos 2 puntos bajos no los tejo. Tejo este, hago un punto bajo, quizás la florcita tape un poquito ahí, porque están estos petalitos, la voy a doblar un poco. Y acá al lado tejo el otro, ahí. ¿Ven? Ahora, otra vez tejo 3 cadenas al aire. 1, 2, 3. Salto toda la sección esta verde que tenemos por el tema de las hojitas de la flor. Y en el centro, aquí que tenemos estos 2 puntos, voy a doblar un poquito la flor para que lo vean. Este y este es el que vamos a tejer, envolviendo la cadenita verde, la cadenita que unía una hoja a la otra. Ahí tejo uno y aquí tejo el otro. Y otra vez 3 puntos al aire. Bueno, esto es lo que vamos a hacer a lo largo de toda esta franja. Acá, como se me termina la última flor, tengo el punto bajo ahí, entonces me voy al lado y tejo los de orillo, ¿sí? Ahí. No voy a cortar esta hebra porque voy a levantar una cadenita, giro, doy vuelta y voy a tejer punto por punto en media vareta. Donde están las 3 cadenitas vamos a tejer 3 medias varetas. Y donde están los puntos bajos vamos a respetar punto por punto y tejemos una media vareta en cada uno. Y en los arcos 3. Esto por un lado que les quiero mostrar que vamos a regresar en media vareta. Y miren cómo no les había mostrado cómo vamos escondiendo la hebra de la flor y haciendo nuditos. Entonces quedan los petalitos perfectos y bien limpitos y asegurados de que ahí nada se va a escapar. Entonces
Comienzo a hacer medias varetas en toda esta hilera. ¿Ven? Punto por punto. Y como les explicaba, cuando llegamos al arco, tejemos esos 3 para recuperar todos los puntos de base. Entonces aquí en el arco simplemente paso por debajo del arco y tejo los 3 puntos que corresponden. Cuando llego a estos 2, tejo esos 2 que corresponden. Y así hasta terminar la hilera. ¿Me quedo tejiendo? Bueno, llegué al final, giro el trabajo, cadenita y comienzo a tejer puntos bajos. Tejo 1, los de orillo todos, ahí. Acá llego a los 3 del puentecito que hicimos recién, ahí. Bueno, tejo 1 y el próximo voy a sujetar la flor. Si ustedes recuerdan, acá hicimos punto bajo, cadena y punto bajo. Bueno, para pinchar el próximo punto bajo vamos a pasar por el medio de estos 2 que hicimos, que ya la habíamos preparado para esto, para sostenerla. Paso la aguja por la flor y voy en búsqueda de mi punto que me corresponde aquí atrás. Entonces, traigo la lazada, la paso por la florcita y recién ahora cierro el punto bajo, ahí. Y continúo. ¿Ven? Hago los puntos bajos sobre las medias varetas. Cuando llego al arco y me toca el del medio, recién ahí voy en búsqueda de mi flor, busco el centro que habíamos hecho y lo habíamos preparado ahí y busco el punto que está por detrás. Esperen que acomodo, así les muestro. Tengo que doblar un poco la flor porque si no esta rulienta no me deja ver. Ahí, ¿ven? Paso, traigo y cierro el punto. Y continúo. Así hasta terminar toda la hilera. Voy a parar un poquito porque les quiero mostrar cómo quedan estos rulitos divinos que se le hace a esta flor. Miren, ¿ven? ¿Ven cómo va cambiando? Miren qué belleza. Qué bonita que es. Súper original. Muy bella flor y tiene muchísimo movimiento porque estos rulos empiezan a moverse. Bueno, me quedo terminar esta hilera que se hace igual y ya les cuento cómo terminamos con esta franja. Llegué al final, ahora regreso, giro, cadenita y voy a regresar con medias varetas. Y tejemos punto por punto. ¿Qué les quería mostrar nada más cuando llegamos a esa unión de la flor? Y nos vamos a encontrar con ese puntito bajo, así que no hay ningún problema. ¿Ven? Este sería el punto de unión con la flor y lo tejemos normalmente. ¿Ven? Bueno, así hasta el final y luego les cuento la última hilera. Bueno, y nos quedaría la última hilera en este color de base que es de varetas. Así que levanto las 3 cadenitas y es simplemente tejer varetas y terminamos con este color. Luego nos quedaría solo la hilera de punto bajo y combinar. ¿Ven? Bueno, me quedo a terminar esto, pero ya la tenemos. Miren qué bonito que queda esto, queda divino. Miren qué bonito que queda. Bueno, acá el punto bajo elegí hacerlo con este hilo de algodón con brillito que viene muy bonito. Lo voy a tejer doble. Y el punto bajo en esta ocasión va a ser con este hilo. Vieron que yo siempre les comento, les hablo sobre los materiales. Que a mí me gusta muchísimo mezclar. No les digo que voy a tejer un medio saco con hilo de algodón y con lana. Pero como esto es una manta y son pequeños detalles, me gusta cómo queda, me gusta jugar. No se asusten, atrévanse a mezclar. Vieron que también usé como una especie de angorina, como un mohair, así ahí tengo sintético, con pelitos, matizados. La verdad que cuando hacemos un trabajo con tanta variedad como esta manta,
y que necesitamos esos detalles, necesitamos esos cambios de relieves y queda maravilloso. Entonces, no me gusta a mí en lo personal, obviamente que cada uno va a elegir su material como más le guste, pero a mí me gusta muchísimo jugar con los materiales y mezclar porque nada estructurado, no me gusta nada que sea estructurado, me gusta mucho la variedad y creo que quedan divinos estos trabajos así combinados. Recuerden, es un pequeño detalle, no es que estoy haciendo media manta en hilo de algodón y media manta en lana, no, son pequeños detalles y quedan fantásticos, quedan muy bonitos. Así que bueno, así termina esta franja divina y ahora la vamos a unir al resto de la muestra y al resto de la manta, la franja más larga. Miren qué belleza esta flor con tanto movimiento. Divina para lucirla.